Bienvenido y bienvenida nuevamente a esta serie de sesiones para aprender a utilizar el programa Fusion 360. Anteriormente vimos la herramienta de sólidos de revolución. Sin embargo, también podemos crear operación de cortes de revolución. Para ello vamos a considerar el siguiente ejemplo para entender precisamente cómo podemos trabajar y aplicar esta herramienta en la creación de elementos con patrón predominantemente circular o cilíndrico. Tenemos esta pieza, la cual, bueno, aquí tenemos una vista isométrica de cuál es la forma principal que debemos de tener y tenemos las diferentes vistas que nos van a ayudar a obtener el patrón. Vamos a emplear primeramente lo que sería un sólido de revolución y para ello vamos a considerar como esta pieza, es decir, esta región que estoy marcando en verde, como si fuera una sola región totalmente sólida, sin estos huecos que los voy a poner aquí en un color rojo. Es decir, esta parte de aquí representan huecos que podemos dejar desde un principio, pero que lo podemos hacer con dos vías diferentes. Bien, entonces lo que vamos a hacer, ya lo dijimos, vamos a trazar primeramente la región en color verde, ese va a ser nuestro perfil, y vamos a tomar como referencia las dimensiones que tenemos. Observamos que la longitud total es de 140, el diámetro, luego tenemos otro diámetro de 100, otro diámetro de 92, que en este caso no lo vamos a considerar para la primera parte, y eso nos va a ayudar a definir nuestro croquis. Bien, para ello entonces vamos a ir a crear un nuevo boceto y vamos a generar la región de la siguiente manera. Vamos a tratar de trazarla como si fuera en un estilo libre, es decir, no le vamos a colocar dimensiones por el momento. Únicamente vamos a trazar el perfil para tenerlo de una manera rápida. Aquí tenemos una caída aproximadamente, que sería esta zona, y finalmente vamos a cerrar la región para obtener lo que sería la parte o el cuerpo exterior de este elemento. El eje de revolución propiamente será esta línea que representa la mitad de mi elemento. Vamos a empezar a definirlo. Tenemos 140, por lo tanto la distancia total con respecto al eje de revolución pues deberá ser la mitad, deberá ser 70. Luego observamos que en este primer salto, en este primer brinco, debemos de tener un diámetro de 100, por lo tanto la altura con respecto al origen deberá ser de 50. En cuanto a lo ancho, observamos que entre esta región y esta región debemos de tener 20 milímetros. Entonces, entre estas dos, vamos a colocar una distancia de 20 milímetros. Aquí ocurrió algo. Se nos mueve nuestro elemento. Lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar los puntos para no perder la geometría. Posteriormente observamos que esta sección tiene un ancho de 7 milímetros, igual lo vamos a acotar. Y observamos cómo vamos definiendo ya el contorno de la región principal. En esta sección observamos que en esta parte debemos de considerar un diámetro de 92 milímetros. Es decir, en esta sección vamos a colocar 92 entre 2 para definir su valor. Luego la siguiente debe corresponder a un semicírculo de 80 milímetros. Es decir, esta sección deberá medir 40. Y finalmente la parte más pequeña que corresponde a esta sección serían 72 milímetros. Por lo tanto, vamos a acotarlo 72 entre 2, hacemos la operación y con eso definimos esta región. Luego vamos a observar que el ancho total de esta sección debe ser de 32
es decir, la parte inferior le vamos a colocar esa cota, 32 milímetros. Y finalmente vamos a observar que esta sección, es decir, en la transición del círculo de 72 y el círculo de 80, debemos de tener un ancho de 8 milímetros. Es decir, entre estos dos puntos vamos a tener 8 milímetros. Y observamos cómo con esas dimensiones tenemos ya lo que es la región principal de este componente. Terminamos el boceto y seleccionamos la herramienta de revolución. Propiamente ya está seleccionado el eje, le damos clic, aceptamos la operación y tenemos nuestro modelo. Ahora, si observamos con la figura deseada, pues no corresponde porque necesitamos quitar esta región central. Para ello vamos a emplear ahora lo que es una revolución, pero en modo corte. Vamos a crear otro croquis y en la misma cara donde iniciamos el primero. Y ahora lo que vamos a generar, vamos a borrar aquí. Voy a cambiar de color para que se observe mejor. Vamos a generar esta región marcada por esta sección azul, es decir, esta es la región que vamos a tener que revolucionar, pero en modo corte, para poder darle la forma final a mi elemento. Bien, entonces con eso igual voy a basarme en las dimensiones que tengo en mi plano. Bien, entonces vamos a empezar trazando una línea, es decir, esta primera sección tiene que ir aproximadamente de esa forma y luego debe bajar, moverse hacia un lado, subir, regresar a este punto. Vamos a tomar como referencia nuevamente el origen y cerramos. Tenemos entonces de manera rápida la región. Ahora observamos las dimensiones. Tenemos 92 milímetros de diámetro, por lo tanto colocamos la cota 92 entre 2 y definimos esa sección. Posteriormente observamos que la profundidad de este corte debe ser de 14 milímetros. Acotamos por lo tanto esta sección. Luego continuamos y observamos que esta parte interna corresponde a este círculo de 42. Es decir, entre esta línea y el origen debemos de tener 21 milímetros. Posteriormente observamos que el ancho de esta sección corresponde a este mismo de 7 milímetros. Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí. O también podemos acotar en este otro lado 12 milímetros con, en este caso, un círculo, una de 62 milímetros. Quiere decir que esta sección deberá medir 31. El total son 32, entonces igual vamos a colocarle la cota para que quede definido. 32, 31 y aquí deben ser 12 milímetros. Observamos también que aquí debemos de tener un redondeo, por lo tanto le hacemos un empalme de 4 milímetros y con eso terminamos el boceto que ahora vamos a generar en modo revolución, pero de manera corte. Es decir, el programa es tan intuitivo que define precisamente que tenemos una región en la misma posición del principal, por lo tanto me dice, bueno, lo que tú quieres hacer es un corte y si eso es lo que necesito, simplemente aceptamos la operación y con eso ya tenemos la forma final de nuestro elemento. Entonces aquí observamos cómo dos operaciones, una revolución sólida y una revolución de corte, nos va a permitir obtener el patrón predominante. Pero lo ideal para este tipo de elementos es generarlo de la siguiente forma. Vamos a trazar el eje de revolución que tiene una medida de 32 milímetros de largo o de ancho. Lo vamos a poner como un eje y lo que vamos a generar aquí
que eso es lo ideal para este tipo de componentes, es trazar la siguiente región. Básicamente la que vemos aquí de manera punteada o con esas líneas de sombreado, es decir, necesitamos hacer esta región para ahorrarnos pasos. Lo único que debemos hacer es nuevamente interpretar cuáles son las dimensiones que debemos de seguir. Bien, entonces en este sentido vamos a generarlo. Observamos que partimos desde este punto creando la siguiente sección, que sería la parte interna. Vamos, es decir, acabo de crear esta primer parte. Luego de aquí vamos a subir un poco, luego ponemos una línea en diagonal para la primera parte, y luego otra diagonal para la segunda parte, que sería esta sección. Voy a levantarme, luego me muevo hacia la izquierda, ya estamos aquí en este punto y bajamos para cerrar la región. Si observamos, esto lo estamos haciendo, le conocemos como forma libre porque no estamos colocando ninguna restricción ni acotación, es una forma rápida de generar este tipo de perfiles. Posteriormente, lo que vamos a hacer es empezar a colocar elementos de restricción geométrica, por ejemplo, una verticalidad, y con eso empezamos también a colocar las acotaciones. Recordamos que aquí debemos de tener 92 entre 2 y observamos cómo se va a ir ajustando y definiendo nuestro modelo. Luego la siguiente sección debe ser de 100 milímetros, es decir, deberá medir 50 con respecto al eje de revolución. Bueno, aquí nos está tomando la medida diametral completa, precisamente porque le colocamos el eje de revolución. Aquí en este caso observamos cómo se van moviendo, entonces lo que debemos hacer es simplemente mover los elementos que no se han definido para continuar trabajando. Luego en la siguiente sección, en la parte central, deberá ser un círculo de 42 milímetros, es decir, con respecto al eje de revolución, 42. Esta sección quedamos que debe medir 14 de profundidad y debe llevar un empalme de 4 milímetros. Entonces observamos cómo al ir agregando esas acotaciones vamos definiendo las regiones que necesitamos. Este elemento aquí debe medir 12 milímetros, de esta manera también lo vamos a ir definiendo. Este punto, para no perderlo, podemos empezar a moverlo para no perder la geometría. En la parte interna debemos de tener 72, es decir, de aquí con respecto al eje deberá medir 72 milímetros. Posteriormente continuamos trabajando y la siguiente sección deberá medir 80 para poder tener nuestro siguiente elemento. 62 debemos tener al centro, aquí tuve un pequeño error, debe ser 62 y luego la siguiente debe medir 72 con respecto a este punto. Aquí observamos cómo ocurre un desajuste, pero nuevamente lo que podemos hacer es empezar a moverlo. Luego la siguiente sección debe medir 80, ya es decir, en este punto de inflexión, que de hecho aquí te lo vamos a acomodar, porque debería ser 2 inflexiones. Aquí lo que vamos a hacer, aquí lo tenemos, esa otra inflexión, que precisamente agarró una restricción que nosotros no le colocamos, pero que al colocar la cota se desacomodó. Pero aquí ya lo detectamos y lo acomodamos nuevamente. Entonces en esta intersección debemos de tener 80. Con esto definimos y luego la siguiente sección debe tener 92, es decir, en este punto de inflexión debemos de tener 92
Y finalmente vamos a acotar por esta otra sección que observamos, debemos de tener 20 con respecto a esta línea. Y observamos cómo se van definiendo nuestros modelos. Aquí debemos de tener 7. Y finalmente la altura total de esta sección deberá ser de 140. Esta línea con respecto a mi eje de revolución, 140. Entonces aquí, bueno, nada más cuestión de ir ordenando las acotaciones para definirlo. Aquí para definir totalmente vamos a agregar una relación vertical entre este punto y este punto porque es la dimensión total de la parte inferior, 32, que es lo que le pusimos al eje de revolución. Y nos falta agregar este ancho de 8 milímetros en esta sección para definirlo completamente. Es decir, entre estos dos puntos, 8 milímetros, y tenemos ya la región apropiada para generar este modelo. Esta sería la forma apropiada para generar este tipo de componentes. Si observamos, al tener nuestro eje y nuestra región, el programa es tan intuitivo que automáticamente nos genera ya la previsualización. Simplemente la aceptamos y observamos que tenemos el mismo resultado, solamente que acá tenemos dos operaciones, la primera de la parte exterior y luego el corte interno, y acá tenemos una sola, o mejor dicho, dos operaciones donde ya incluimos todo lo que forma parte de mi elemento. Entonces acá tendríamos 4 y acá tendríamos la mitad, pero utilizando nuevamente la herramienta de sólidos en forma, perdón, revolución en forma de sólido y revolución en forma de corte. En esta sesión ha sido todo, nos vemos hasta la siguiente.